Bienvenidos al taller de gestores bibliográfico y búsqueda de información en Google. La Biblioteca Rafael Mesa Yao y UDB Virtual le da una cordial bienvenida a este taller que será impartido por el doctor Eduardo Mengíbar. Para ello voy a comenzar leyendo su hoja profesional y dice así. Eduardo Mengíbar Valencia es comunicador, conferencista, consultor, escritor, asesor de proyectos de investigación e innovación educativa y docente de pregrado y posgrados en las áreas de comunicación, tecnología y educación. Es el director de Educación a Distancia UDB Virtual y director de la revista científica Diálogos de la Universidad Don Bosco. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Don Bosco, magíster en Informática Educativa por la Universidad de La Sabana, Colombia, y doctor en Educación y Comunicación Social por la Universidad Pública de Málaga, España. Ha realizado diversas publicaciones en libros, revistas indexadas y a través de conferencias dictadas en congresos nacionales e internacionales en temas relacionados con la educación a distancia, entornos de aprendizaje, innovación educativa y educación en entornos digitales, entre otros. Bienvenidos a todos. Mencionarle que si durante el taller tienen preguntas o consultas, pueden dejarlas en el chat y al final se les dará respuesta. Sin más que decir, queda con todos ustedes el doctor Eduardo Mengíbar. Muchas gracias, estimada Cecilia, por la presentación. Buenos días, sí, para todos. Es un placer que ustedes se encuentren acá en este taller. Básicamente es esto lo que vamos a hacer, un taller más práctico en el que ustedes pueden participar, dejar sus consultas a través del chat. Y también, si ustedes lo deseen, pueden estar en una tableta, en una computadora y seguir el paso a paso de lo que yo voy a hacer para que puedan, ya sea esos escritos que tengan, artículos, ensayos, capítulos de libro o libros, lo que ustedes estén escribiendo se les facilite y puedan optimizar tiempos. Sí, esa es la finalidad de colaborar con la biblioteca, sí, para que ustedes puedan desarrollar sus escritos académicos, profesores, estudiantes, algunos administrativos, y que puedan optimizar los tiempos, ¿no? Vamos a iniciar compartiéndoles un documento muy interesante sobre la normativa APA en su última edición, la 7ª edición. Se los voy a compartir en el chat porque es un enlace a un documento PDF que resume de una manera muy interesante, ¿sí?, cómo hacer la citación APA en su última edición. La semana anterior brindé un taller sobre APA, 7ª edición. Hicimos algunos ejemplos, miramos cómo también incorporar y cómo preparar nuestro terreno en un documento de Word, y ahora vamos a materializar, ¿sí?, todo este taller de APA brindado la semana anterior para los que se conectaron, y para los que ahora están por primera vez van a mirar que hay una conexión entre lo que podemos ver acá junto con este documento que les voy a compartir, que es un resumen de la versión APA. También, si ustedes lo desean a través del chat, Cecilia les puede compartir el enlace del video que ya está en YouTube de la biblioteca sobre el taller de APA brindado la semana pasada, para que ustedes encuentren también una cierta conexión con ello, ¿no? Bien, les voy a compartir entonces este enlace, ¿sí?, que se llama Elementos Importantes de APA 7ª edición. Lo he revisado y está muy bien elaborado, ¿sí?, y muy bien ejemplificado también. Está la parte de la definición y también los ejemplos, muy similar a la presentación de APA que tengo y que la mostraba la semana anterior. Ahí está el enlace a través del chat para que ustedes puedan guardar este documento. Es preparado por una universidad, hay una revisión también de estilo, hay unos autores también del documento y tiene una licencia que se puede compartir y solamente darle atribución, ¿sí?, a los autores de esta universidad que han escrito pues este documento, ¿no? Para que ustedes tengan pues esto a la mano. Les voy a compartir en este momento pantalla
para que podamos ver, como les mencionaba, la parte pues más práctica de lo que queremos, ¿no? Este es el documento que les acabo de compartir a través del chat. Y justamente les mencionaba que se llama Elementos Importantes de APA séptima edición. Es un documento muy general, pero que aborda lo principal que utilizamos en las citas textuales, menores, mayores de 40 palabras, en el parafraseo, en cómo citar también todo el tema de las referencias, cuándo citar y cómo hacer el tema de la escritura académica. Y les mencionaba que tiene una licencia. Esta licencia menciona que hay que brindar atribución, no hay que comercializar y hay que compartir igual. Es una licencia 4.0 internacional. Bien, ahí está para que ustedes puedan indagarlo y de pronto pues guardar este documento, ¿no? Vamos a este otro documento que también se los mostraba la semana anterior porque es un documento muy sencillo que tengo como ejemplo para preparar nuestro terreno. Usted va a iniciar un ensayo, un trabajo como estudiante, un artículo, ¿sí? Y entonces empieza a mirar qué elementos debo tomar en cuenta antes de empezar a desarrollar la portada, la introducción de mi artículo, de mi ensayo, de mi trabajo, ¿no? Entonces estas indicaciones las he venido, ¿sí?, recolectando para compartirlas con ustedes. Veamos entonces las primeras, ¿no? Estas indicaciones para los cuerpos de texto. Vamos a mirar que en la última edición de APA no es tan cerrada como en versiones anteriores que nos decía, si todo lo que hacemos en libros, en revistas, es impreso, entonces utilicemos Times New Roman, que es justamente una línea, una familia tipográfica serif, que es justamente para imprimir. Ahora, con el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito académico, ya no es solamente necesario utilizar la familia tipográfica de Times New Roman, que habíamos escrito sobre Times New Roman 12, ¿sí?, y dejarle un espaciado doble, ¿no? Ahora nos dice APA que podemos utilizar la familia conocida como palo seco, que son trabajos en línea de sans serif, que acá se los muestro también. Estas son algunas como Calibri 11 puntos, que se mira bastante bien, ¿sí?, un artículo con esta tipografía, Arial 10 puntos, Lúcida 10 puntos, y dentro de las que van en la línea de esta familia de serif está también Georgia 11 puntos. ¿Cuál utilizar? Si usted va a escribir para una revista, es importante que vea las indicaciones de la revista. En la revista, justamente ahí para autores, le va a aparecer en qué familia tipográfica usted debe presentar el artículo. Si es para un trabajo, para una clase, para una asignatura, posiblemente el docente le diga, bueno, escribamos en Times New Roman 12 o en Arial 11. Esto dependerá mucho de estos lineamientos que brindan los docentes y las revistas, ¿no? Pero está acá para que ustedes vean que ya la última edición abre la posibilidad de más tipografías, de más familias tipográficas, ¿no? Luego también en la versión APA van a mirar que hay unos niveles en los que nos indica, ¿sí?, el manual de APA que podríamos utilizar en los títulos y en los subtítulos. Es decir, que en los títulos o en los apartados grandes, también esto depende mucho de las políticas de cada revista y de cada trabajo que se entrega, ¿sí? Pero la orientación es colocar en el centro, sin cursiva y en negrita, los niveles que yo podría tener en un apartado determinado acá como nivel 1. Y los niveles 2 y 3 hacia la izquierda en cursiva y en negrita, que también depende mucho de las adaptaciones que hace cada revista, ¿sí?, a su contexto, o cada profesor de acuerdo con los lineamientos que le indica a sus estudiantes. ¿Listo? Pero estas son orientaciones que yo se las comparto que la normativa APA nos indica en su versión, en su libro, ¿sí?, de séptima edición, ¿no? Bien, luego de esto es importante entender cómo va a funcionar, ¿sí?, nuestro texto para evitar observaciones de las revistas, de los docentes, que de pronto son sencillas, pero que pueden afectar el estilo, la presentación del documento. Y el primero de ellos es tener visible la regla, porque a partir de ahí vamos a conocer un poco esto de la sangría francesa o de pronto cómo hacer esto de la sangría francesa. Entonces,
vamos a mirar que en algunos, como en el caso mío que tengo Office 365, encontramos en vista, ¿sí?, la regla. Voy a presionar acá la opción vista para que ustedes puedan mirar que acá está la regla, ¿no? La pueden ir observando. ¿Sí? Ustedes pueden hacer este ejercicio también en sus computadoras, ¿no? Si yo hago esto de quitar, por ejemplo, en este momento voy a presionar acá, van a mirar que, cómo saber, por ejemplo, los márgenes, ¿sí? A simple vista, la sangría, ¿sí? Voy a activar acá y listo. Ahora sí, conozco, ¿sí?, más o menos, pues, la línea en la que podría tener. Voy a saber más adelante la sangría francesa de 0.5 pulgadas o 1.27 centímetros, ¿no? Sí, son cosas muy sencillas, pero son importantes tenerlas a la mano, ¿no? Luego vamos a mirar también que nuestro documento debe tener, ¿sí?, unas medidas de pronto o unidades de medida con las que vamos a trabajar, ¿sí? Comúnmente nosotros utilizamos más en Latinoamérica centímetros, pero en otros contextos se utilizan mucho pulgadas, por ejemplo, ¿no? Y la normativa nos dice que si es en centímetro hay una cantidad en la sangría francesa distinta que si fuese pulgada, ¿sí? Esto es lógico por las unidades, ¿sí?, de medida, ¿no? Muchos me han preguntado, ¿y cómo saber si la sangría francesa que yo le estoy colocando es en pulgadas o estoy en centímetros? Porque han tenido observaciones de revista que de pronto le dicen, bueno, la primera línea de cada párrafo debe llevar sangría francesa. ¿Cómo saber esto? Bien, nos vamos a ir acá en archivo, ¿sí? Y luego nos vamos a opciones, que está en la parte final, ¿no? Posteriormente vamos a mirar esta ventana y hay otra opción que se llama avanzadas, ¿sí? Le damos clic en avanzadas y vamos a buscar una opción que se llama, vamos a tenerla por acá, un poco más abajo, que se llama presentación, ¿sí? Acá está, presentación, y vamos a observar acá, mostrar medidas en unidades de centímetro, milímetros, puntos, picas y pulgadas, que es la primera opción. Como ya les mencionaba, nosotros estamos acostumbrados a utilizar, pues, centímetros. Es 1.27 centímetros la sangría francesa, la primera línea de cada párrafo. Pero ¿qué pasa si fuese pulgadas? 0.5 pulgadas. En el caso tuviésemos pulgadas, ¿no? Vamos a seleccionar centímetro, que yo lo tengo por defecto en centímetro, y listo. Podrían hacer el cambio y tener en mente cómo generar la sangría francesa de manera automática, ¿no? Luego es importante acá, y también es interesante, que estoy por enviar un artículo a un congreso y me lo pidieron justamente con estas medidas, ¿no? Lo que la normativa nos dice de forma estándar es que los márgenes, estos márgenes de superior, inferior, derecho, izquierdo, sea de 2.54. Pero ustedes pueden revisar también las políticas de la revista y les podrían decir que superior e izquierdo sean 3.0 centímetros. He enviado artículos donde me piden que, por ejemplo, superior e inferior sea de 3 y también esto de derecho e izquierda sea de 2.5. ¿Cómo saber esto? Bueno, en el caso mío que tengo Office 365 lo encuentro en disposición. Muy seguramente si ustedes tienen otra versión lo van a encontrar en otra ventana. Lo importante es encontrar esta opción que se llama disposición y luego encontrar acá la configuración de la página. Esto es fundamental, ¿no? Para conocer los márgenes, ¿no? Entonces nos vamos por acá y vamos a observar acá que tenemos esta otra ventana que ustedes están observando en este momento, ¿no? Y acá en márgenes es justamente lo que les decía, ¿no? Casi automáticamente nos da izquierdo y derecho 3 centímetros. Y así lo piden algunas revistas, ¿no? Algunos documentos que deben ir con estos márgenes. Luego está superior e inferior de 2.5 centímetros. Pero si yo quiero modificar esto, lo puedo hacer sin ningún problema. Acá le puedo bajar, ¿sí?, a 2.54, 2.5. También esto lo puedo bajar. Esto es cuestión de configurarlo nada más. Y si yo hago esto, van a observar que cambió un poco porque obviamente se adecuó a los márgenes, ¿no? Entonces acá tenemos unas ideas de cómo utilizar los márgenes, ¿no? Esto, como les digo, depende mucho de la revista, ¿no? Yo me voy enfocando un poco a la revista porque las revistas tienen sus propias políticas de pronto, ¿no? Bien,
También es importante esta otra parte que muchos me han preguntado, ¿y la sangría francesa la tengo que ir colocando en cada línea? No, la sangría francesa es una condición que muchos documentos o revistas solicitan, pero hay que hacerla de manera automática. ¿Y cómo hacerla de manera automática? ¿Sí? Para generar esta sangría francesa, me voy a ir a la parte final de este documento, porque acá tengo un ejemplo. ¿Sí? Acá voy a bajar este documento. Espero que lo estén viendo bien, que lo he hecho un poquito grande para que lo puedan observar. Y vean acá que hay una sangría francesa, pero la voy a quitar. ¿Sí? Voy a quitar esta sangría francesa de esta forma. Observen. Me voy siempre a disposición y luego dice aplicar sangría. ¿Sí? Le doy clic en párrafo y observen acá. Aquí menciona, y esto es lo que no saben muchos, que hay una opción que se llama especial y dice primera línea y sangría francesa. La primera línea se refiere justamente a la línea, a la primera línea de cada párrafo. Si yo la selecciono, automáticamente yo tengo que en cada párrafo que inicia va a tener 1.27 centímetros. Puedo colocar acá pulgadas, lo puedo hacer. Pero recuerden que allá yo configuré mi documento en centímetros. Por lo tanto, lo que yo estoy trabajando es en centímetros, ¿no? Entonces, esta primera línea está en sangría francesa de 1.27. Esto significa, y por acá podemos ver una vista previa, que se va a desplazar hacia la izquierda 1.27 centímetros. Esto significa. Claro, algunos lo que hacen es acá en sangría hacerlo de manera manual. Pero ¿qué sucede hacerlo de manera manual? Pues no estaríamos optimizando tiempo, estaríamos haciéndolo en cada párrafo de manera manual, pero esto se hace de manera automática. ¿Listo? Bien, yo ahí he aplicado sangría francesa y cuando yo le doy enter, observen esto, automáticamente si yo acá coloco las TIC benefician, ¿sí?, los aprendizajes, vamos a colocar, de los alumnos. Y termino el párrafo y voy al siguiente, ya automáticamente está en sangría francesa la primera línea. También me han preguntado qué sucede si todo el bloque, cuando es una cita mayor de 40 palabras, debe llevar la sangría francesa completa, lo que le llamamos cita en bloque. También se puede desde acá, observen acá, luego dice sangría francesa. En esta sangría francesa, yo puedo colocar todo el bloque completo en 1.27 centímetros. O la primera línea, en el caso dentro del párrafo, haya parafraseo, cita textual menor de 40 palabras, o no haya ninguna de estas y solamente estoy dando pues mi perspectiva. ¿Listo? Bien. Esto lo unifiqué con el tema que está ahí arriba para explicar. Me voy nuevamente arriba del documento, ¿sí? Y justamente acá ya hemos abordado esto. Ustedes pueden hacer, ¿sí?, con sus computadoras para que vean, ¿sí?, que no es difícil preparar esto para tener menos observaciones cuando envíen sus trabajos académicos, porque esto es parte del estilo y la presentación que debemos tener. Bien, voy a hacer un repaso antes de irme a Zotero, a Mendeley y también a la búsqueda efectiva con operadores booleanos. Rápidamente les voy a conectar con lo que el taller de la vez anterior brindé, ¿no? Dentro del texto, cuando estamos haciendo un artículo, sabemos que si vamos a utilizar un parafraseo, una cita textual, ¿sí?, vamos a utilizar dos fuentes, dos elementos importantes. El autor, ¿quién es el responsable? Y el autor podría ser una persona, un grupo de personas, una institución o una empresa, entre otros que podrían estar dentro de autor. Ahora bien, la fecha. También es importante, si yo hago una cita textual menor, mayor de 40 palabras, o hago un parafraseo, la fecha es importante. En el autor, en el grupo de autores, en la institución o la empresa, yo debo colocar fecha. ¿Qué sucede cuando no hay fecha? Si es un documento muy importante, relevante que yo puedo colocar y no tiene fecha, la normativa nos dice que se coloca SF, se lo voy a colocar acá de una sola vez con el ejemplo, S.F y cierro el paréntesis.
Esto no va en mayúscula, esto no va con coma, esto va con punto en minúscula y se coloca ese punto sin fecha. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando el documento es muy relevante, muy significativo para lo que yo estoy haciendo, pero que lastimosamente no tiene una fecha, ¿sí? En el caso no es tan relevante, significativo, yo sugiero que busquen el año de otro estudio que sí tenga fecha, para que en un artículo el par evaluador no le vaya a hacer observaciones que, por favor, al menos yo cuando evalúo artículos, sí les digo, si encuentra un estudio que tenga una fecha, por favor colocarlo, porque yo no sé si este estudio que no tiene fecha lo hicieron allá en 1970 y están presentando un artículo en el 2022. Obviamente hay que buscar un estudio más reciente, ¿no? Entonces, por ello es importante la fecha. Y si no la tenemos, pues no sabemos en qué momento se hizo ese documento. Tal vez la teoría que se está abordando ya está actualizada y ya está desfasada lo que ellos están colocando, ¿no? Por eso es mi sugerencia que siempre hay que encontrar con fecha. Bien, vamos más abajo y aquí. Es un repaso como les menciono, ¿no? Si es una cita textual menor de 40 palabras, se coloca toda la cita entre comillas dobles con el apellido del autor, paréntesis, el año en el que se escribió y finalmente el número de la página y luego el punto final. Pero yo puedo colocar también esta página con coma en el año y cerrar el paréntesis. O de esta forma como se encuentra en este ejemplo. Si el autor no solo es él, sino hay otros autores, la normativa, y este es un primer cambio que nos dice, desde la primera vez se escribe ed al, ojo, punto, no lleva punto y coma, ¿sí? Porque también me han preguntado, de pronto yo he hecho observaciones porque le ponen punto y coma acá. El punto y coma debe ir cuando yo coloco la cita todo en paréntesis. Pero si estoy sacando del paréntesis a los autores, como en este caso que es énfasis en los autores, se coloca el punto y luego el paréntesis el año. Entonces ya no se coloca punto, coma, sino solo punto, no va en cursiva, esto no se coloca en cursivo. Si yo coloco et al en cursiva, estoy utilizando Harvard. En Harvard, et al sí va en cursiva, pero en APA no va en cursiva, ¿listo? Bien, luego coloco la cita y el número de la página y punto al final. Y ya con eso tengo mi cita textual menor de 40, con más de 2 autores. Nos dice la normativa que después del tercer autor se coloca et al desde el inicio. En la versión anterior colocamos hasta 6 apellidos y posteriormente colocamos et al. Ahora, incluso hay memes, ¿sí? Que de pronto dicen, bueno, ya estoy invisible en los textos académicos porque solo el primer apellido se coloca y luego et al. O sea, no me conocen que yo he escrito, sino que hasta las referencias van a encontrar los apellidos. Entonces me vuelvo que ya no reconoce mi trabajo, pero al final, allá en la referencia debe estar completo los apellidos de cada uno, ¿no? Solo que en el texto ya no se mencionan a los demás, solamente al primer autor. ¿Listo? Bien. ¿Qué más tenemos? Luego está este otro ejemplo. Aquí está la sangría completa que les mencionaba de una cita textual mayor de 40 palabras. Ya no se colocan las comillas, sino que todo un bloque. Observen este bloque que está acá. Este bloque que está acá, si ustedes ven en la parte de arriba, dice izquierda 1.27, porque está todo el bloque en la sangría francesa de 1.27 centímetros hacia la izquierda, bloque, toda la cita. ¿Por qué? Porque la normativa nos dice que si es una cita grande, mayor de 40 palabras, debemos separarla del texto principal y colocarla hacia la izquierda con 1.27 centímetros o 0.5 pulgadas. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que este bloque no se coloca con menos interlineado o espaciado, es el mismo. Tampoco es que se va a colocar una tipografía menor a la que ya está. Eso no existe, porque muchas veces o me lo colocan en cursiva, que tampoco debe ser, o con un punto menor en la fuente, o sin espaciado, todo unido. ¿Sí? Cero espaciado. Eso no lo dice la normativa. Debe colocarse igual que el otro texto, solo que en bloque, sin comillas dobles, y luego, ojo acá,
Si yo he colocado, y es una cita textual tal como la estamos viendo, y solo es de un autor, pues se coloca el apellido, el año en paréntesis, que también puede ir al final, y el punto ya no se coloca después de la página, ahora se coloca antes de la página, que también genera un poco de confusión, ¿no? Se coloca antes de la página porque la normativa nos dice que termino el bloque, coloco punto y final y luego la página. Y luego ya no coloco otro punto, ¿no? No tendría mucho sentido colocar dos puntos y separar por puntos la página, ¿no? Entonces va como este ejemplo, ¿no? Listo, vamos a mirar este otro que es un parafraseo. Es el que yo recomiendo. Cuesta, sí, porque hay que hacer inferencia, hay que hacer análisis. En las citas textuales yo copio, lo adapto, veo cómo incorporo esto al texto, pero el parafraseo le da a los estudiantes el trabajo de leer, leer y leer. Porque si no hacemos este ejercicio de leer, leer y leer, pues es muy práctico copiar y pegar. Pero la idea no es esa. Yo no voy a presentar un trabajo que de las 2 páginas tengo 50 citas y todas son textuales. Porque reúno a estas 50 citas y ellos han hecho el trabajo. Y lo que yo aporté, 0. Entonces, lo que yo recomiendo a mis estudiantes siempre es el parafraseo, porque me permite analizar, pensar cómo conectar la idea con lo que yo he escrito. Y por lo tanto, no van comillas dobles, no va en sangría todo el párrafo, solamente lleva los apellidos de los autores o del autor y el año. Nada más. Y esto es importante porque muchas veces pensamos que el parafraseo es cambiar una palabra o hacer un sinónimo o cambiar un verbo. Eso no es un parafraseo. Eso finalmente puede ser plagio, porque no estoy colocando ni las páginas ni las comillas, no le estoy dando al lector más insumos. También me han preguntado, Eduardo, ¿y por qué hay que colocar página cuando yo coloco una cita? De lo que yo he venido trabajando APA desde hace unos 10 años, y lo que yo he venido leyendo, que tengo la versión también original de APA, lo que indica la normativa es que le estamos dando los insumos necesarios al lector para que encuentre todo lo que él está leyendo al final en la referencia. ¿Por qué colocamos página? Porque al lector le podría venir, ¿sí?, la idea de leer más, de profundizar más. ¿Y dónde va a encontrar la referencia? Al final, para que él vaya a leer más y luego retorne su artículo y siga leyendo. Es importante darle la apertura al lector completa. Y lo otro es evitar el plagio, porque eso es justamente lo que hacemos con, ya sea la normativa APA, Chicago, Harvard, Vancouver, la IEEE, cualquier citación evita pues que haya menos similitud de información o plagio académico, ¿no? Bien, entonces acá yo coloco esto, el apellido y todo lo demás y listo, sin comillas, sin número de página. Bien, igual con las tablas ya están unificadas en APA, se colocan en negrita, sin punto, y luego en cursiva el nombre de la tabla, se coloca, la tabla debe ser muy simple, sin nada de columnas y filas llamativas o gruesas, sino que deben ser lo más sencillo posible, y abajo puedo tener un tipo de nota de elaboración propia, puede ser una nota general específica o de probabilidad. Y esto dependerá pues de qué tipo de tabla usted está trabajando, ¿no? Lo mismo pasa con la figura debe ir en negrita, en cursiva el título, luego se coloca la figura y lo mismo. Puede ser una nota específica, general y de probabilidad. También depende de qué tipo de fotografía o de imagen está colocando, ¿no? Listo. Y luego que tenemos esto dentro del documento, pensar siempre que al final debemos respetar 4 elementos. El autor, ¿quién es el responsable de la obra? Fecha, ¿cuándo se publicó? Título, ¿cómo se llama ese trabajo? Y finalmente el origen, ¿dónde puedo recuperar este trabajo? En la última edición de APA dice que ya no se coloca solo el DOI. Antes colocamos DOI y el número de DOI del artículo. Ahora dice que se coloca la URL completa, el HTTPS con el DOI. Y ya por esto no se coloca recuperado de, disponible en, a partir de, eso ya no se coloca. Se coloca el punto después de la página, si yo tengo un artículo y coloco página, punto, y luego la URL. ¿Sí? Ya lo vamos a mirar en un ejemplo, bueno, en 2 ejemplos, ¿no? Listo, ahora vámonos a los gestores, ¿no? A los gestores bibliográficos. Y vamos a tomar este de ejemplo para el primero, que es Zotero.
Entonces, nos vamos acá a Zotero. Yo lo voy a hacer acá. Ustedes, si gustan, pueden seguir pues esta misma línea que yo voy a trabajar. Zotero es gratuito, lo encuentran también en el repositorio de la UDB y está directamente vinculado a zotero.org. No tiene costo, no tiene límite. Yo he utilizado más de 300 artículos y no tiene ningún problema para utilizarlo. Solo hay que asegurarse que no guarde los PDFs, sino solamente los metadatos de los PDFs para que no genere ningún problema con el almacenamiento. Sin embargo, yo lo utilicé en mi tesis de maestría, en mi tesis de doctorado y no he tenido problemas con Zotero. ¿Cómo hacer? Nos vamos a vincular. Por acá dice que nos podemos vincular. Tengo una cuenta ya automática porque lo utilizo con mucha frecuencia, entonces puede usted perfectamente que le recuerde siempre el usuario, sí que en este caso es Eduardo Mengíbar y la contraseña, ¿no? Y me vinculo a Zotero. Cuando ya estoy vinculado, van a observar lo interesante y recomendable que yo doy al 100% este tipo de herramientas, ¿no? Yo no sugiero utilizar Word, ¿sí? Observen en Word. Yo me voy acá a referencias en Word y acá también tengo para citar en APA, pero a mí particularmente, porque Word es un procesador de texto, no es un gestor como Zotero y Mendeley, no son especializados, pues acá veo APA en su 6ª edición. Los errores que ahora ya están actualizados, pues ya los tiene acá en este caso mi documento. Por lo tanto, yo no recomiendo Word para citar. Hay muchos profesores que les dicen, bueno, hay que citar en Word, pero si están los gestores gratuitos, ¿por qué no utilizar de forma adecuada académicamente los gestores? ¿Sí? Y dejar a Word como lo que es. Word básicamente es un procesador de texto, ¿no? Y es importante tomar en cuenta eso. ¿Listo? Bien, vamos a mirar entonces en Zotero cómo generar un grupo. Esto es también algo innovador. En los talleres anteriores no había explicado esta parte y ahora quiero pues darles también a ustedes más elementos, ¿no? Bien, nos vamos a grupos y observen que yo he venido creando algunos grupos. Investigación Eduardo, Seminario de Investigación 4, con estudiantes, ¿sí? Acá está otro grupo de Seminario Investigación 4 también y está Tesis Eduardo, ¿no? Lo interesante de esto es que ustedes pueden gestionar con sus estudiantes, con sus profesores, grupos de trabajo en Zotero. ¿Qué beneficios tiene generar un grupo? Que pueden revisar sus materiales, revisar sus artículos, ver los artículos que en realidad funcionen, quitar los que no funcionen y saber qué tipo de literatura yo estoy almacenando de acuerdo pues a lo que encuentre en la base de datos. ¿Listo? ¿Cómo hacer esto? Lo voy a generar de manera muy sencilla, muy particular, ¿no? Bien, acá yo me voy a grupos. Si ustedes pueden loguearse en este momento, pues me llevan aquí el hilo, sería perfecto, ¿no? Bien, en grupos y luego acá abajo dice grupo de Zotero. Hay una opción que dice crear nuevo grupo. ¿Listo? Me voy acá a crear nuevo grupo y observen. Yo acá le puedo colocar, por ejemplo, Eduardo y luego colocarle un guión y colocar investigación. ¿Sí? Puedo incluso colocar esta tilde y colocar algo más. Por ejemplo, vamos a dejarlo doc. Y abajo dice que ya hay automáticamente una URL que dice grupos, pleca, Eduardo, guión medio, investigación, guión medio, doc. Y listo. Yo tengo opciones también en la parte de abajo. ¿Qué tipo de grupo yo quiero? Un grupo que sea abierto, un grupo que sea pues público, ¿no? Otro grupo que tenga nada más, ¿sí? Ciertas invitaciones, que básicamente que cualquier persona lo puede ver en línea este grupo, pero que debe tener una invitación para ser aceptado al grupo. Es la segunda opción. O el tercero, que si es un trabajo muy académico, muy cerrado, solo tiene que tener a su grupo, ¿sí? O a su asesor, o de pronto solamente tiene a sus estudiantes que están trabajando en investigación. El tercer grupo, que se llama privado. ¿Listo? Vamos a seleccionarlo y vamos a crear el grupo. Esto yo se los recomiendo para sus estudiantes, para sus profesores, ¿sí? 100%. Funciona perfectamente, ¿no? Listo, acá nos dice algunas opciones, que es privado, que está bien, que solamente que se envíe el tema del enlace o buscarlo, ya se puede vincular. Bueno,
Me parece excelente, guardamos y listo. Nos vamos nuevamente acá a grupos. ¿Sí? Y vamos a observar. Acá está el grupo ya creado. Dice Eduardo Investigación, guión medio, doc. ¿Listo? Bien, y luego hay una opción acá que se llama pues administrar miembros. ¿Sí? Yo le doy clic acá y observen lo interesante. Puedo actualizar mis roles y luego acá abajo dice enviar para más invitados, ¿no? O sea, agregar invitados. ¿Cómo lo hago? Tengo dos opciones. La primera es que el usuario, si alguien ya creó el usuario de Zotero, se puede agregar e invitarlo. En el caso particular, mi usuario es Eduardo Mengíbar. Ese es el usuario que hay que enviar. O lo otro es agregar el correo de la persona que uno quiere invitar, ¿sí? Agregar el correo y enviar esta invitación, pero inmediatamente hay que crear Zotero con ese correo que va a ser invitado para que haya una conexión. De lo contrario, si usted envía un correo pero vincula después Zotero con otro correo, no tendría sentido, ¿no? Entonces el correo que vamos a utilizar, con ese lo vamos a vincular. Y cuando yo tengo acá, lo invito. Recibe un correo, una notificación y se agrega aquí al grupo. Y sencillamente, se los muestro nuevamente por acá en grupos. Cuando ya haya agregado, por ejemplo, me voy acá a tesis Eduardo, y acá está, por ejemplo, uno de mis asesores de tesis, todo esto que yo iba guardando acá, que son más de 250 artículos, los ve él y puede ver si es de calidad, si esto es de base de datos, si estos son libros, si esto es Wikipedia, si esto es basura de información o de verdad es información con metadatos reales, buenos. Y los puede sugerir, eliminar, lo que sea. Esto es fundamental desde mi punto de vista y de acuerdo con mi experiencia de trabajarlo con alumnos. Lo he trabajado con alumnos de maestría, lo he trabajado mis directores de tesis conmigo en la tesis del doctorado, ¿sí? Lo he trabajado con estudiantes también de grado y lo he recomendado ampliamente porque funciona muy bien sin complicarse pues la existencia, ¿no? Listo, cuando yo tengo esto, ¿qué debo hacer? Y aquí voy a compartirles otro enlace que se llama Operadores Booleanos de Codina. Codina es un español que escribe y que tiene sus blogs muy bonito, muy interesante sobre la búsqueda efectiva en base de datos o utilizando el buscador más grande que es Google. ¿Sí? Se los voy a compartir para que guarden este enlace. Yo sé que hay bastantes consultas por acá, pero ahí está el enlace para que lo puedan tener a la mano. ¿Qué nos dice Codina? Que básicamente la búsqueda avanzada es palabras clave más operadores y esto es igual a una ecuación de búsqueda. Muy sencillo. ¿Cómo lo hacemos para que vayamos mirando ya estos ejemplos? ¿Qué hacemos comúnmente? Nos vamos nosotros a un buscador grande como Google, ¿sí? Este es nuestro buscador. Y la recomendación es colocar esto. Innovación, primer operador booleanos, ENS, ¿sí? Tecnología. Segundo elemento, vamos a escribir bien acá tecnología. Segundo elemento importante, cielo, que es puede ser un directorio, una base de datos. Y listo. Con esto evité cualquier búsqueda que de pronto sea Wikipedia, monografías, Rincón del Vago, Buenas Tareas y todo lo que no funciona. O blogs que de pronto no son buenos. ¿Qué me arrojó? Cielo. Cielo México, puede ser Cielo Argentina, Cielo Cuba. ¿Sí? Aquí tenemos cielo, cielo, cielo México, ¿sí? Cielo, ¿sí? Puede estar cielo Colombia también, Cuba también, cielo, ¿sí? Brasil, todo de cielo. Bien, ya hice una primera búsqueda. Ahora puedo mirar por acá un artículo que de pronto sea interesante. Acá habla de tecnología, de información e innovación. Obviamente, cuando yo tengo esto, pues lo leo y veo que si esto contribuye a lo que yo estoy haciendo, lo guardo. ¿Cómo lo guardo en Zotero? Cuando yo instalo Zotero, hay una extensión a Chrome que automáticamente yo la presiono, le doy clic y se guarda y genera acá esta opción que tengo acá que pueden ver en la esquina superior derecha. ¿Sí? Por acá está algo que dice guardar en Zotero. Lo voy a hacer en este momento, pero antes
voy a habilitar Zotero desde mi escritorio como aplicación. Cuando usted también se registra, se instala Zotero en su computadora de manera automática, ¿sí? Acá lo estoy haciendo. Y observen lo interesante, que el grupo que ya crea ya en línea, ya está también acá. Eduardo, investigación, _doc. Está investigación Eduardo, seminario 4, tesis Eduardo. Todos los grupos que usted tenga los puede clasificar por materias, por semestre, con los profesores que trabaja, los puede ir creando y listo. Bien, ahora me voy nuevamente acá y lo voy a guardar en la extensión de Chrome que está instalada. Lo guardo y observen acá que dice guardando en tesis Eduardo, pero yo puedo seleccionar otro, no necesariamente tesis Eduardo. Si estoy trabajando con un grupo que se llama Eduardo Investigación Doc, pues lo guardo ahí, ¿no? O dependiendo del grupo con el que estoy trabajando, ¿listo? Pero quedó guardado en tesis Eduardo. Me voy acá a la aplicación de Zotero y observen que automáticamente, vamos a mirar, ya me señala frente al abanico que yo tengo de opciones acá, que es Leal Morantes. ¿Qué es lo que yo veo en la parte derecha frente a la computadora? Los metadatos. ¿Y qué tipo de metadatos? El volumen, la revista, el ejemplar, las páginas, el ISSN, en el caso tuviese DOI, el DOI, entre otras cosas. Y se llama Leal Morantes. Listo, ya lo tengo acá y ahora me voy al documento de Word porque hay que mirar cómo funciona esto desde acá, ¿no? Me voy acá al documento de Word y acá tengo un parafraseo. Y yo veo que lo que dice, ¿sí? Leal Morantes me conviene. Por lo tanto, lo voy a insertar acá. ¿Cómo lo inserto? Cuando usted haya instalado, cuando se haya registrado Zotero, haya instalado Zotero, le va a aparecer en el documento de Word una pestaña que se llama Zotero. Y es una pestaña nueva, distinta a Mendeley, que ya se los voy a explicar, ¿no? Entonces me voy a Zotero y me voy acá a agregar la cita. Observen esto. Lo primero que me dice Zotero es, ¿qué sistema de citación usted quiere hacer? Pues yo quiero la 7ª edición, por lo tanto selecciono la 7ª, pero podría ser la 6ª en esta que se llama ASA, podría ser la de Chicago, puede ser Vancouver, podría ser la IEEE, puede ser esta que se llama Mothers, ¿sí? Entre otras que hay acá, ¿sí? Hay varias, ¿sí? Dependiendo de lo que la revista le pida, ¿sí? Usted puede pasarlo de un sistema a otro. Listo, 7ª edición de APA. Vamos a darle OK y luego nos habilita una ventanita. Nos vamos acá donde está la Z de Zotero y vista clásica. Y acá ya me habilitó, en este caso, el grupo Tesis Eduardo, pero yo puedo buscar cualquier grupo creado. Pero como lo guardé en Tesis Eduardo, entonces lo busco acá. Y se llama Leal. Si ustedes recuerdan, por ahí era este nombre. Leal Morantes. Lo selecciono y luego le doy acá OK. Y ya me insertó la cita. ¿Qué dice APA dentro del texto? Que debe llevar el autor, es decir, quién y el año. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo se publicó? Leal Morantes escribió aquel artículo de innovación que guardamos en el 2007. Listo. ¿Estaría bien? Sí, es un parafraseo, coloco punto. Ahora bien, algo más interesante que esto es que me genera las referencias automáticas de lo que yo realicé. Lo voy a hacer menos de tamaño y acá le voy a colocar 12. La referencia las coloca de manera automática. ¿De qué forma lo hace? ¿Sí? Acá en Zotero nuevamente, a la par de esta opción que decía agregar cita, se agrega la referencia. Solamente se le da clic y la genera automáticamente. ¿Estoy preocupado porque no sé cómo citar? No. Zotero me ha dicho que ya está la cita. ¿Y cómo yo reconozco que la cita es correcta? Utilizando los 4 elementos que les mencionaba. El autor, ¿quién? El año, ¿cuándo? El título está acá. La revista, ¿dónde se ha publicado? En la revista de Ciencias Sociales. ¿Qué nos dice APA en su última edición? Que la revista debe ir en cursiva, que el volumen debe ir en cursiva separado por la coma de la revista. ¿Y está eso así? Está correcto. Que el número de la revista debe ir en paréntesis, que en este caso es el 1. Y que las páginas ya no se coloca PP,
¿sí? En la última edición se puede colocar solo el número de páginas sin poner página ni pp y se debe separar por coma y listo. En el caso, queremos que vaya después del punto la URL del DOI, yo me voy acá a Zotero y le puedo colocar acá en DOI de manera manual la URL y lo guardo y ya me va a aparecer en la parte de abajo acá cuando actualizo esta cita y listo. Con esto yo ya tengo una cita acá en el texto de manera automática y la referencia. Y ya optimizo tiempo, optimizo recursos utilizando un gestor, ¿sí? Bibliográfico con su respectiva cita dentro del texto. Y así armo todo el documento. Puede ser una tesis, un libro, lo que usted quiera armar, se puede perfectamente hacerlo más automático todo. Bien, como también está el gestor Mendeley, se los voy a compartir, voy a cerrar este documento o voy a habilitar otro que está acá. Sí, les recomiendo, si usted va a utilizar Zotero, no puede utilizar o tener abiertos los dos porque le va a generar conflicto. En este caso, yo voy a cerrar Zotero de acá y voy a cerrar también Zotero de acá para que no genere conflicto. ¿Sí? Bien, y voy a habilitar a Mendeley, que es otro gestor muy bueno, que también lo tenemos vinculado a biblioteca de la UDB y de igual forma lo puedo utilizar sin ningún costo. Tiene grandes ventajas Mendeley, ¿sí? Porque la búsqueda la hace en inglés, puede hacer toda su rastreo de literatura, de fuentes en inglés, ¿sí? Y esto también le da la posibilidad de tener más literatura. Es decir, de tener, pues sabemos que en inglés se escribe mucho y muy relevante, entonces podemos hacer una búsqueda que complemente con lo que hagamos en español. ¿Cómo hago con Mendeley? También se loguea sin costo, sin mayor dificultad. Y observen acá, yo tengo dos formas para hacerlo, ¿no? En el caso particular, pero si usted tiene un correo institucional, sea de esta universidad o de otra universidad, usted solo se tiene que vincular con el que usted trabaja frecuentemente. Yo lo voy a hacer con eduardo.mengíbar, que es mi correo institucional de la UDB, pero también lo hacía en su momento con la Universidad de Málaga, ¿no? Lo voy a hacer con el de UDB, le doy clic y ya tengo también guardado mi correo para que esto sea mucho más fácil ingresar. Y como nadie más utiliza esta computadora, pues es sencillo que guardemos esto de manera pues segura, ¿no? Bien, ya tenemos acá nuestro escenario. ¿Qué es lo que me gusta de Mendeley? A diferencia de Zotero, que la búsqueda se hace directamente en Mendeley. Yo coloco los operadores booleanos, que puede ser ORS, AND, NOT, que son los tres operadores más famosos, utilizando la ecuación que nos dice Codina y que ya se las compartí por ahí, ¿sí? En el chat para hacer una búsqueda efectiva acá. Ahora bien, en Mendeley, a diferencia de Zotero, que me voy a Dialnet, Redali, Cielo, LatinDesk, ProQuest, Scopus, entre otras bases, pues acá lo hago directamente en Mendeley. Como la búsqueda la debo hacer en inglés, pues yo voy a buscar algo sobre realidad virtual, ¿sí? Porque es un tema que he venido trabajando, ¿no? Por acá voy a colocar realidad virtual. ¿Sí? Bien, voy a quitar por acá y coloco realidad virtual. Y hago la búsqueda. ¿Sí? Cuando yo hago esta búsqueda, observen acá, ya me aparecen cuestiones de realidad virtual. Acá digo la realidad aumentada y la realidad virtual, la evolución que ha tenido esta y las tendencias del futuro. Luego hablo de las aplicaciones significativas de realidad virtual para la pandemia del COVID-19, entre otras. Y nos dice que es acceso abierto con PDF. También es importante que cuando yo me vincule a Mendeley, también descargue la aplicación que está para escritorio. Acá la voy a habilitar. Y cuando usted habilite esto, le va a aparecer que se vincule con el correo que usted tiene allá. En el caso particular, lo voy a hacer acá. Yo me vinculé con mi correo de UDB. Entonces, hago esto también acá. Asegurarme que sea el mismo correo por si utilizo diferentes correos para Mendeley y asegurarse también que esté vinculado correctamente con la contraseña. Listo. Tengo acá, ¿sí? Directamente Mendeley. Me dice que lo puedo instalar a Word, pero yo ya lo tengo instalado. Acá me aparece instalado. Cuando usted lo haga por primera vez,
debe darle ahí instalar para que se instale en su documento de Word. ¿Listo? Bien, cierro esto porque yo ya lo tengo y también cierro esto. Me voy nuevamente a Mendeley, que está acá, y observen lo interesante que les mencionaba. Voy a seleccionar cualquiera de los que está acá. Le voy a dar clic a este, ¿sí? Como les digo, cualquiera. Veo acá el Astra y observo acá el DOI. Y listo. Y puedo ver el PDF. Yo estoy convencido que es un buen documento y lo quiero guardar. Aquí dice agregar a librería. ¿Cuál librería? La que nos da Mendeley. Le doy clic ahí y dice ahora ver en librería. Me voy a ver en librería y observemos acá, ¿sí? Está actualizando acá. Observemos, ¿sí? ¿Dónde está el que he agregado? Está acá. Agregado a las 10:22, ¿sí? Y es sobre el turismo de la realidad virtual, experiencias del turismo de realidad virtual, ¿sí? Listo. ¿Cómo hago entonces para que esto esté vinculado, así como lo veíamos allá en Zotero, que también en la aplicación está vinculado? Muy sencillo, lo sincronizamos. Acá está en la esquina, casi en la esquina superior derecha, está para sincronizar. Nos va a aparecer como algo en un color, sí, un poco verde que dice que está sincronizado. Listo, nos vamos acá a esta versión que tenemos y también acá lo vamos a sincronizar. ¿Dónde está sincronizado? ¿Sí? Aquí podemos ir mirando y ya acá, observen acá en esta pantalla, ya está con base a la normativa APA. ¿Sí? Acá ya está con base a la normativa APA. Porque yo le he colocado, ¿sí? Básicamente eso. Pero acá en herramientas, observen acá en herramientas, en Tools, aparece algo que dice gestionar cita en Mendeley. Le doy clic y luego en la gestión de cita, que vamos a encontrar, yo puedo instalar, ¿sí? Esto para obtener la cita, ¿sí? Y colocarla automáticamente. Esto lo podría hacer, ¿sí? Esto es una apps o una aplicación que se instala. ¿Listo? Bien, luego nos vamos aquí y vamos a mirar acá que tenemos más opciones en Tools. ¿Listo? Aquí obtener cita, yo ya lo tengo acá, ordenado por cita, ¿sí? Bien, vamos a buscar entonces acá el artículo que he guardado, ¿no? Y aquí nos dice que el formato de citación, aquí, dice que está bajo la normativa séptima edición de APA. Está configurado de esta forma, acá. ¿Sí? Esto es importante para que lo podamos tomar en cuenta. Ahora me voy a un documento de Word, me voy a ir a este documento que tengo acá y voy a hacer lo mismo que hice en Zotero. A este segundo párrafo le voy a introducir un parafraseo con Mendeley. ¿Dónde encuentro a Mendeley en mi documento de Word? ¿Sí? Lo voy a encontrar en la pestaña que se llama referencia. A diferencia de Zotero, que se instala una nueva pestaña, pues acá se instala en la opción que dice referencias. ¿Sí? Acá le doy clic en referencia y donde también está APA de Word, que no recomiendo y que en realidad no es funcional, está también Mendeley insertado. Luego le doy clic en insertar cita, ¿sí? Acá, clic, y me aparece lo mismo que aparecía en Zotero. Una barra como esta y me voy acá, ir a Mendeley. Me voy a Mendeley y ya tengo acá los documentos guardados. ¿Listo? Y acá puedo buscar, ¿sí? El documento, vamos a mirar acá. Aquí está el documento, este es el documento que acabo de agregar, que hablaba de la experiencia del turismo sobre realidad virtual. Listo. Yo lo selecciono, ¿sí? Porque es el que yo quiero y hay unos metadatos que están arriba, ¿no? También puedo hacer esta búsqueda acá para que me seleccione justamente esos metadatos. Luego de haberlo seleccionado acá, le doy acá en citar, ¿no? Bueno, aquí está seleccionado. Esto es importante porque lo voy a sincronizar acá. Observen acá, lo estoy sincronizando, ¿sí? Porque si no, si yo hago esto, puedo seleccionar cualquiera de los que está acá, ¿no? Entonces me vengo a este que está acá, un segundo que por acá voy a mover esto. Y puedo también, si hay algún detalle o algo que desarrollar, lo puedo hacer. Por acá vamos a mirar, un segundo acá. Que aquí está el documento, ¿no? Vamos a agregarlo a librería y lo voy a actualizar acá. Listo. Me voy nuevamente acá a mi documento,
¿sí? Que estoy acá en este otro documento, acá. Y si pasó algún detalle, algún error, pues hago lo mismo, actualizo, me voy acá, ¿sí? Y selecciono. Ya les mencionaba que si selecciono este, por ejemplo, que es el que encontré, ¿sí? Yo ya lo tengo seleccionado, ¿sí? Y acá están los metadatos, el año, el volumen, el abstract, entre otros metadatos que puedo obtener. ¿Cómo hago para mandarlo a Word? Aquí hay una opción que dice citar, ¿sí? Están las comillas, ¿no? Ya como preestablecida, ¿no? Aunque no necesariamente las va a colocar en comillas porque yo he mencionado que es un parafraseo. Listo, entonces le doy acá y observen en la parte de abajo. Ya me colocó acá en el documento, ¿sí? Que también tienen gris cuando he citado en Zotero y en Mendeley. Uno de los elementos que encuentro es que se coloca en gris, se sombrea y con ello conozco que lo han hecho en algún gestor. ¿Están los autores? Sí, están los autores, que es justo lo que veíamos en los documentos. Deben estar los autores y el año. ¿Son dos autores? Perfecto, están los dos apellidos de los autores. Lo mismo vamos a hacer por acá, abajo. Voy a colocar referencias como lo hice con Zotero. Y vamos a insertar, escucho por ahí un micrófono, si lo podemos apagar, por favor. ¿Sí? Y luego en referencia voy a insertar la referencia en Mendeley, no en Zotero, tal como lo estamos haciendo. ¿Qué sucede? Sucedió lo mismo que Zotero. Bien, comprobemos. Apellidos separados por punto y coma, listo. Que es el autor, ¿no? ¿Quién? ¿Cuándo? El año en paréntesis. ¿Qué es lo que se publicó? El título, ¿sí? ¿En qué se publicó? ¿Dónde lo puedo recuperar? En la revista. ¿La revista debe ir en cursiva? Sí. Esta revista solo tiene volumen, no tiene número, por lo tanto se coloca lo que tenga, ¿no? En este caso, si es volumen, volumen se coloca en cursiva, nos dice la normativa. Luego el punto, y si tiene DOI, por lo tanto se coloca el HTTPS con el DOI. Y de esta forma ya tengo también el ejemplo con Mendeley. Dentro del texto, acá y también acá. Lo ordena alfabéticamente cuando yo inserte la siguiente cita y, por ejemplo, sea con A, ¿sí? Entonces la va a colocar arriba de la letra M. Igual con Zotero, lo ordena de forma alfabética. Cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, ¿no? Y para finalizar, ¿sí? Les voy a compartir acá que ustedes pueden hacer una búsqueda en bases como cielo, siempre utilizando acá, vamos a colocar cielo, ¿sí? Yo les recomiendo que siempre que hagan uso de operadores como ends, como nots, como ords, coloquen un nombre de base o de catálogo o de repositorio para que la búsqueda sea mucho más significativa. Estos es algunos ejemplos que les voy a compartir acá. Este es uno, luego tenemos Redalic, que son de los más conocidos, ¿no? Pero lo importante es justamente que yo los busque y los tenga, que los conozca, porque al momento de hacer una búsqueda, yo coloco Redalic con un operador booleano. ¿Sí? Como les digo, son algunos, ¿no? Les voy a compartir también el de Dialnet. Si yo conozco esto, si mis estudiantes conocen esto, ¿sí? La búsqueda será mucho mejor para ellos y no van a estar diciéndonos, es que no encuentro la información. Porque muchos estudiantes nos dicen, no encuentro la información, es que ese tema no está en internet cuando no han hecho la búsqueda de manera adecuada. Entre otras bases que les podría compartir. Pero me quedo hasta acá para escuchar pues sus consultas, sus comentarios, sus preguntas, ¿no? Muchas gracias. Dejo de compartir. Cualquier consulta, pregunta es bienvenida. No sé si Ana Cecilia nos podría colaborar. Gracias, doctor Eduardo. Voy a dar lectura sobre algunas consultas que están en el chat. Ok. Dice, ¿cómo fue lo de la página P.25? ¿Va seguido? Ok, sí, en el número de páginas, si yo coloco en el paréntesis la P y luego punto y luego no genero espacio y coloco el número 25, por ejemplo. Entonces cierro el paréntesis y listo. Dentro del paréntesis, cuando coloco el número de la página, no genero espacio. Coloco P minúscula punto 25, por ejemplo, cierro el paréntesis. Si se refería a esa consulta y me lo indica por el chat. Siguiente consulta. Para el caso de las notas,
Cuando son explicaciones para la interpretación de la tabla o una figura, se debe colocar la nota abajo de la tabla o figura o como una referencia de pie de página. Ok, bien, buena pregunta. He leído que en la normativa APA no es, tampoco en la revista, no es recomendable el colocar notas al pie de página, salvo que sean explicaciones muy puntuales que se pueden colocar o admitir en la nota al pie de página. La mayoría de revistas que utilizan en ciencias sociales y humanidades la versión APA no van a encontrar que hay notas al pie de página en cada artículo. Eso no se observa. Solo son notas aclaratorias. Ahora bien, si yo voy a explicar una tabla, hay una nota que se coloca debajo de la tabla, que puede ser hasta un párrafo, que se llama nota específica o nota de probabilidad, cuando tengo muchos números o quiero dar una explicación. La otra nota es la general, que podría estar en la elaboración propia a partir de, o elaboración propia, que sería pues yo como autor, ¿no? O también la de por quién la hizo, ¿no? Es decir, por Mengíbar, por Gonzalo, etcétera. Hay algunas revistas que le dicen que cuando usted haya colocado elaboración propia, pues no coloque ya más, porque ya se entiende que es el autor el que hizo la tabla o la figura. ¿Sí? Esto también depende mucho de las políticas de la revista, pero particularmente las notas deben estar debajo de la tabla y no como nota al pie de página. Dice, ¿qué pasa cuando no tiene DOI? Sin DOI, Ah, solo URL. ok, bien, justamente este es un tema muy interesante también. El DOI es una gestión que hace la editorial. Nosotros como universidad también estamos haciendo toda esta gestión de generar DOI. DOI para el portal OJS de revistas, DOI para la revista y DOI para el artículo. Las revistas que están en bases de datos posicionadas en Cielo, en Dialnet, en Scopus, tienen DOI. Tienen DOI las revistas y tienen DOI los artículos. El que no tenga DOI no significa que la revista de pronto no es buena o que los artículos no son buenos. Sencillamente no se ha gestionado el DOI porque tal vez no se han cumplido ciertos criterios. Si tiene la URL y es un artículo que funciona y está indexada a la revista, puede utilizar esa URL. Lo recomendable sería pues tener el DOI, ¿no? Porque sería el DOI es como un número identificador único de ese artículo. Que si usted como autora lo tiene, pues nadie más va a reemplazar ese número, ¿no? Igual con el tema de otro autor, que yo utilice un DOI de otro autor, ese DOI es un número que identifica a ese artículo y que no hay nadie más que lo reemplace, ¿sí? Pero es una gestión que se hace de revista, de portal OJS y de artículos. Ahora con el gestor bibliográfico de Zotero, dice que podría repetir cómo vinculó el artículo a Zotero. Ok, bien. Podemos hacerlo de forma rápida compartiendo acá. Y acá tengo, por ejemplo, a Dialnet. Bueno, vamos a mirar de pronto, creería yo que podría ser acá. Observen que cuando es libro o cuando es un sitio que no es un artículo, automáticamente en la extensión de Zotero aparece acá, en este caso aparece un símbolo distinto, un símbolo de graduación, que es un libro. Si en este caso estoy justo en lo de mi tesis, de Dialnet, realidad virtual como recurso didáctico, autor Eduardo Mengíbar. Entonces aparece justamente un símbolo, pero si yo busco, por ejemplo, cielo acá y coloco acá innovación y coloco tecnología y me voy acá a este que teníamos, a este, lo guardé con extensión de Zotero acá. Cuando usted instale Zotero, también le va a decir ahí una pestañita que dice instalar con Chrome. Selecciona esa extensión y le va a aparecer acá, como yo lo tengo. Eso significa que la extensión de Zotero está acá. Y lo que hice fue guardarlo y me apareció automáticamente ya en el instalable, ¿sí? Ya sombreado en gris, que ya se guardó. Está sincronizado entre el que está en línea con el que está guardado en la aplicación. Eso es lo que hice. Siguiente consulta. En el caso que sean figuras propias elaboradas con el texto de otros,
autores, ¿cómo se hace la referencia? Si la figura o la tabla le hizo adaptaciones, la modificó, más o menos como el parafraseo en un texto, lo recomendable es colocar elaboración propia a partir de quiénes. De Gonzalo y Mengíbar, 2019. Si la figura la transformó, la cambió y es copiada y pegada y no le hice ningún cambio, entonces debe colocarse por quién. Por ejemplo, nota por Gonzalo y Mengíbar 2019. Ya no es una elaboración propia. Siguiente consulta, además de los operadores de búsqueda en Node.org, ¿existen otros tipos de operadores y cuál es su uso? Sí, existe, bueno, los más famosos son esto de nodes, ors, ends, que son los tres que clasifican y que son operadores lógicos que encuentran información, ¿sí? Y que básicamente funcionan de esta forma. Se los voy a compartir, esto no lo hice al inicio y se los quiero compartir ahora, ¿no? Esta es la lógica de un operador booleano. Aquí está una figura. Seguramente la están viendo. Esta es la lógica. La lógica en ENDS es que recupera referencias que incluyen ambos términos, tecnología e innovación, por ejemplo. Podría ser comunicación y educación. ORS recupera referencias que incluyen cualquiera de los términos o los dos a la vez. Puede ser uno de estos completo, tecnología o innovación, o ambos los incluye. Y NOTS recupera la referencia en las que aparezca solo el primer término asociado con el segundo, es decir, tecnología, solo tecnología, innovación quedaría pues en un segundo plano. Hay una asociación entre estos dos elementos, pero lo importante es que va a aparecer solamente uno. Esta es la lógica del operador booleano, pero en el documento de Codina, que lo tengo por acá, acá nos dice Codina que no solamente utilizamos estos tres operadores, sino que podemos utilizar algo que se los quiero mostrar acá en una tabla. Esto. Podemos utilizar corchetes, podemos utilizar comillas, podemos utilizar otro tipo, como en este caso asteriscos, ¿sí? Podemos utilizar también la arroba y luego el nombre. Podemos utilizar estos operadores de la búsqueda, signs, poner sitios si solo quiero sitios, si solo quiero hacer una búsqueda específica de algo, puedo poner también el tipo y luego poner PDF. Puedo colocar también relacionar. Aquí hay varios en el sitio que les compartí. Puedo colocar estos otros index. Puedo colocar más elementos de los que están acá para encontrar más detalle específico. Esto es lo que nos dice. Luego nos da otro elemento importante. Acá nos dice la sintaxis y búsquedas combinadas. END, OR y NOT, que son los tres operadores lógicos, combinados con el título, el signs y también la búsqueda que haga por tipos, ¿no? Un poco esta combinación nos va a ayudar para encontrar una información, un artículo o lo que ustedes están buscando. Este está en el sitio que les compartí porque podrían profundizar más. ¿Listo? Bien. Efraín Gustavo dice, buenos días, doctor Eduardo, muchas gracias por ilustrarnos con sus conocimientos. La pregunta es, a partir de este taller, descartamos APAC sexta edición y utilizamos la presente versión. Formulo la pregunta porque hay alumnos que han venido trabajando con la versión anterior. Ok, bien. Yo recomiendo pasarnos a la séptima edición, a los contenidistas, profesores, los que escriben para UDB Virtual su material didáctico. Desde que salió la versión séptima edición en el 2020, les dije, vamos a hacer cambio de versión. No es recomendable utilizar las dos, o sea, mezclar. O trabaja en la sexta o trabaja en la séptima, pero no se pueden utilizar una y de pronto, en este voy a utilizar la otra. Eso no es posible. Es una sola versión. Yo estoy en la línea que hay que actualizarnos y utilizar la última. Es más sencilla, optimiza recursos y es muy fácil de utilizar. Y está asociada con Zotero y Mendeley, que ambos gestores ya se actualizaron y han dejado atrás a documentos como estos procesadores de texto de Word que no se actualizan o que al menos que uno haga la actualización, pero estos gestores lo hacen automáticos, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo a los profesores es utilicemos la última edición, no sabemos cuándo va a cambiar, tal vez en unos 10 años,
o menos, pero vamos entrenándonos a lo último que va saliendo para que podamos gestionar más rápido el conocimiento y que las revistas también nos acepten pues nuestros artículos. Algunas revistas ya están actualizadas, por ejemplo la de Diálogo, donde estoy como editor, ya la tenemos actualizada a la 7ª edición. No estoy admitiendo artículos que vengan con 6ª edición. Les doy la observación a los autores que pasen esto a la 7ª edición. Los cambios no son tan grandes, pero sí son puntuales y son detalles que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esa sería mi recomendación, ¿no? Es una recomendación. Ustedes deciden pues lo que consideren más apropiado. Tenemos una última consulta. Si queremos colocar una cita de un texto académico, pero este se encuentra en inglés, ¿tendríamos que traducirlo primero o nos recomienda hacer un análisis y posteriormente un parafraseo? Bien, si yo encuentro literatura en inglés y si hago una cita textual, debo colocarla en inglés, o si la voy a traducir, hay que aclarar que ha sido traducido, ¿sí? Porque esto va a evitar también observaciones de los pares académicos de una revista. Si es un parafraseo y está en un contexto más español y de pronto le ha servido la literatura y va a interpretar, va a hacer inferencia, va a analizar, es mejor que lo pase pues a español con sus palabras, con el contexto, porque el hacer parafraseo es interpretar lo que dice el autor, pero adaptado a mi texto, a mi estilo, a la forma en la que yo escribo, a mi estilo de redacción. Entonces, lo recomendable sería mejor esta segunda opción. Parafrasear, adaptarlo al contexto y seguir la lectura, lo que está haciendo en español. ¿Sí? Bueno, hemos llegado al final de las preguntas. No sé si algún participante desea activar su micrófono para dar algún comentario o realizar alguna consulta también por medio de micrófono. Por favor, a los que no lograron renombrarse, que ingresaron después, si ustedes quieren que aparezca todo su nombre en el diploma que entregamos, pueden actualmente hacer esto de renombrarse para que cuando descarguemos el listado de Zoom, porque tomamos principalmente los que están en Zoom, no los que se inscribieron allá en formulario, porque algunos no terminan acá, ¿no? Por lo tanto, le entregamos diplomas solamente el que está acá, pero con el nombre completo, con el nombre que usted se haya registrado en Zoom. Entonces hay una opción que se llama Más o More para que usted se pueda renombrar. Y de esta forma se guarda este nombre completo y así le hacemos el diploma que Biblioteca de la UDB estará enviándoselo a su correo electrónico. No sé si hay más consulta, como mencionaba Ceci, o de lo contrario, pues damos por concluido este taller. Adelante, Ceci o Hermes, quien estén de la biblioteca, ¿no? Algunas palabras de cierre de parte del director de biblioteca, Hermes Blanco, o damos por finalizar. Hola, buenos días a todos. Gracias por haber atendido esta convocatoria al taller. Gracias al doctor Eduardo Mengíbar por compartir sus conocimientos. Gracias a Ceci que organizó esta actividad en el marco del módulo 3 del Diplomado de Desarrollo de Habilidades Informacionales. Normalmente estamos realizando este diplomado. Si aún no lo han llevado, los invito a estar pendientes de las redes sociales de biblioteca y quedan invitados para futuras actividades de UDB Virtual y de biblioteca. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego. Gracias, doctor Eduardo. Hasta luego. Gracias. Saludos. Saludos y muchas gracias. Gracias, que tengan buen día.